hagan abominar del Día de la Mujer. No, yo no sé particularmente cómo lo vivían las mujeres, depende de qué mujeres. Había madres a las que se llevaban los hijos, y esas mujeres hubo reacciones diversas, porque no todas salieron a la calle a pedir por ellos, pero eran reacciones imparables. Algunas no tenían fuerzas para pensar en luchar contra eso, pero también había mujeres que tenían maridos que hacían negocios con la dictadura y ellas se hacían las bobas, o no sabían nada, no oían nada. Bueno, Aida, ¿nos puedes contar un poco cómo recordás vos el momento del golpe del 76? ¿Qué hacías, qué estabas haciendo, cómo lo viviste y cómo vivieron la gente que estaba alrededor tuyo en ese momento? El golpe se anunciaba en los diarios. Había titulares que decían: se viven horas cruciales. Todo el mundo estaba esperando que se produjera. Yo acababa de terminar Crecer de golpe, sobre la novela de Haroldo Conti, Alrededor de la jaula, y había visto a Haroldo un día antes de que se lo llevaran. Lo conocí poco tiempo, pero tenía por él un verdadero enamoramiento. Era un personaje maravilloso. Y me asustó mucho lo que le pasó. Lo que le pasó. Lo que pasaba. En esos días algunos amigos míos venían constantemente a mi casa como para cuidarme un poco. Yo recibía muchas amenazas antes del golpe, y por supuesto después. Yo no creía que iban a matarme, porque en ese caso no me hubieran amenazado, me hubieran matado. Pero lo que sí era cierto es que esto significó mi prohibición para trabajar en televisión, en cine. Entonces no tenía de qué vivir, yo vivía de mi trabajo siempre. Pero sobre todo el ver desaparecer amigos, algunos muy cercanos, otros no tanto, pero era atroz, era absolutamente atroz. Yo no sentía que cada vez se acercaban más. Entonces finalmente me fui a España, en barco, en un barco de Elma, un carguero, el río Colorado. Gracias a un funcionario de Elma que se ocupaba de prensa, al que fui a hablar y le dije, sin cuidado alguno, porque si no arriesgaba no había manera de comunicarse, le dije lo que me pasaba y le dije que necesitaba irme y necesitaba llevarme el auto. Y Elma llevaba autos como el mío, con comando manual. Los traía de Europa, los llevaba. Entonces este hombre me consiguió para el próximo carguero que salía un camarote, cosa que era prácticamente imposible. Tenían muy pocos camarotes y estaban pedidos con años de anticipación.
pero me fui atravesando el Atlántico. Y cuando llegué a España, yo fui primero a Francia y de allí a Bélgica, a la casa de un amigo, Félix Samoilovich, que estaba viviendo en Lovaina y trabajando en la Universidad de Lovaina, y que consiguió trabajo para mí, quería que yo me quedara allí. Pero yo quería ir a España. Entonces me fui con el auto en muy mal estado, me fui a España. En España me esperaban, además de Alterio, con quien éramos ya, desde hacía muchísimos años, muy amigos. Algunos amigos de mi amigo Félix de Bruselas, algunos españoles que me invitaron a sus casas, mis amigos, la gente que se estaba exiliando. No podía creer, porque no te invitaban a su casa los españoles, no se invitaban entre ellos tampoco. Pero bueno, esta gente ya era muy amiga de Félix y había ido a hablar de mí antes. Entonces se preocupó por ampararme. Me dieron un departamento, uno de ellos se fue a vivir con su novia y dejó el departamento y me lo dejó a mí, con todo, desde las tazas hasta las cartas, todo dejó adentro de la casa. Y yo me mantenía en contacto permanente con Buenos Aires, porque aquí estaba mamá y aquí estaba todo el resto de mi vida. Lo que de inmediato resultó como un golpe al corazón fue leer en los diarios todos los días algo de lo que pasaba. Algo que aquí los que queríamos saber sabíamos, pero no de esa manera. Fue muy duro y el exilio es muy duro. A mí no me fue mal, por el contrario, pero no en vano los griegos lo tenían como la pena más grave. Después de la muerte estaba el exilio. Vos dijiste que leías en los diarios lo que pasaba acá. Sí. ¿Cuál era la idea más concretamente, ¿no? ¿Qué era lo que vos veías que estaba pasando acá? O sea, se hablaba de lo que estaba pasando acá era que secuestraban gente, la gente desaparecía, no había explicación alguna acerca de por qué, dónde, cuándo, cómo. No había juicios, no había ningún medio legal, judicial, de investigar el paradero de un hijo que había desaparecido, de un hermano, de un amigo. No había respuesta. Se consultaba a algunos jerarcas de la iglesia que se sabía que tenían conocimiento de lo que estaba pasando, y ellos tampoco daban ninguna explicación. Y además mentían, decían, no, sí, está bien, de alguien que estaba muerto. Aida, vos te mantenías contacto con gente que seguía acá. ¿Y Sí. cuál era la diferencia, cómo se vivía esa diferencia entre lo que vos sabías por esta información que se tenía en España y lo que la gente de acá decía que estaba pasando? ¿Cómo veía la situación? Depende de qué clase de gente. Había gente muy distinta. Yo, si bien mi madre tenía bastante información de lo que pasaba, de la situación,
porque se había enterado de lo de Haroldo Conti, porque se había enterado de una íntima amiga que había desaparecido por 6 días. Bueno, porque sabía y porque no era tonta y porque quería saber y porque mis amigos la visitaban y hablaban con ella. Pero había otra gente que estaba más alejada, más sorda, más desinteresada. Y había sobre todo gente que estaba muy asustada, que no tuvieron nada que ver con nada, como yo, que no tenía nada que ver con nada. Yo nunca fui guerrillera, nunca tuve contactos con nadie de ninguna de las guerrillas. No, ya sabemos que no se llevaban, todo el mundo todos no eran guerrilleros. Pero bueno. ¿Y entre los exiliados argentinos cuál era la expectativa? ¿Que esto iba a durar poco? ¿Que iba a ser como No, que iba a durar más o menos eternamente. La sensación era que no íbamos a poder volver, que nuestra vida ya había quedado separada para siempre de nuestra tierra, que todo lo que habíamos hecho en la vida, porque ninguno de nosotros tenía 15 años, y aquí habíamos trabajado, se nos conocía, teníamos un pasado, teníamos una vida, teníamos testigos de vida. Eso se perdía, estábamos seguros de que se perdía inexorablemente. Fue muy duro, muy duro. Por supuesto, fue mucho más duro para gente que se quedó. Algunos porque no pudieron irse, otros porque no quisieron. Pero no es fácil empezar todo de nuevo sin haberlo elegido. ¿Y cómo fue tu trabajo, digamos? O sea, ¿qué vos pudiste trabajar estando en el exilio? Yo salí al día siguiente de haber llegado a Madrid, compré un diario, en realidad salí demasiado temprano y no pude comprar el diario hasta como 1 hora y pico después, y busqué trabajo por el diario y conseguí trabajo como traductora de inglés, de francés y de italiano. En italiano traduje unos tomos de una enciclopedia. Trabajo más disparatado que he hecho en mi vida. Pero trabajo conseguí enseguida. Y este amigo me dejó el departamento, yo pagaba el alquiler, pero tenía un departamento con todo puesto. Y este amigo es español, lo conocí allí. Y después de unos cuantos meses, un actor, Fernando, no me acuerdo el apellido ahora, es un actor conocido en España, sobre todo en teatro, que trabaja en Mi tía Angélica, que hace el tío que tiene el brazo enyesado. Pero bueno, todos ustedes son demasiado jóvenes para Mi tía Angélica. De todos modos, yo no. Este actor me conoció, conocía mi trabajo. La tregua se había dado en España 1 año en el mismo cine, con un éxito que nadie esperaba, empezando por los distribuidores de la película, por los dueños de la sala. Entonces
en el mundillo cinematográfico yo tenía un cierto nombre, sabían quién era. Este actor habló con alguien de la dirección de Televisión Española y me llamaron a mi casa para contratarme. Y a partir de allí trabajé para Televisión Española. Muy bien, me pagaban muchísimo y me trataban como una reina. Que no, a mí no me gustan los lloriqueos pero mi alma estaba así, por supuesto que sí, como la de todos. Pero no tuve problemas de supervivencia. Y esto fue muy importante para mí. Fue muy importante saber que podía sobrevivir en un lugar lejano y ajeno y tan distinto, tan distinto. Pocas cosas en el mundo deben ser más distintas que Madrid y Buenos Aires, pero sobre todo en aquellos momentos. Pero mi queja y mi congoja no pueden ir por el lado del trabajo, ni por el lado de los amigos, porque en ese sentido tuve suerte. Quisiera volver para atrás una cosa que vos dijiste, que por ahí podrías tratar de explicar un poco mejor. Vos dijiste que, bueno, lo que vos veías que había en la sociedad en ese momento en Argentina era principalmente miedo, ¿no? Bueno, tal vez podríamos empezar. Mucho miedo, sí. Hablar un poco sobre cuáles eran las facetas de ese miedo y qué gamas había entre el miedo y la complicidad, digamos, ¿no? Porque era muy difícil que uno conociera personalmente a un cómplice y supiera que era cómplice. Había cómplices famosos, había periodistas encantados con la seriedad de Videla, que según ellos era la paloma en ese trío. Había gente conocida que obviamente estaba de acuerdo con el régimen y estaba de acuerdo con lo que se hacía, que sabía probablemente más que uno lo que se hacía. Pero en general, digamos, el 80% del pueblo argentino no sabía qué pasaba. Sabía que algo pasaba, sabía que había gente que había desaparecido, sabía que era una dictadura. Bastaba sentarte en tu casa y mirar televisión para saber que era una dictadura, con los avisos inspirados en las teorías de Martínez de Oz, donde Argentina era un churrasco que todos se querían comer. Esos avisos eran horrorosos. Los avisos de: usted sabe dónde están sus hijos, usted sabe qué está haciendo su hijo, usted ha visto personas extrañas en su vecindario, gente con barba. Yo después vi a algunos que habían sido guerrilleros y que sobrevivieron. Los vi porque alguien me los presentó, porque los conocí. Ninguno tenía barba, por supuesto. Los que no tenían barba eran guerrilleros. Porque imagínate que no se iban a dejar la barba, ni el pelo largo, ni ningún pretexto para que los detuvieran en la calle. Pero la publicidad, de todos modos, era no solo insidiosa, era también atemorizante. Porque aunque vos supieras dónde estaba tu hijo o qué estaba haciendo, la idea era que otros hijos podían estar corriendo peligro. Y el tuyo también, aunque no estuviera haciendo nada
realmente reprochable, nada realmente comprometido siquiera. Yo creo que sí vivía un clima de temor y de mucho silencio. Pocas veces Buenos Aires ha sido más silenciosa que durante la dictadura. Yo vivía en la calle, en Salta y México, en una esquina. Y la ventana de mi dormitorio daba sobre México. Todas las noches, tarde, pasaba alguien silbando un tango. No siempre el mismo, pero bueno, la gente silbaba por la calle. Cuando volví nadie silbaba. Ni un tango, ni un paso doble, ni nada. Y la ciudad se había transformado en un lugar que no se transitaba después de las 10 de la noche. Y de verdad, cada vez que yo volvía a casa, yo volvía en el 79 del exilio, como volvía muy tarde en alguna parte, si me quedaba parada, por ejemplo, aparecía un arma muy cerca de mi sien y me preguntaban qué estaba haciendo y a dónde iba y de dónde venía y por qué a esa hora y por qué sola o por qué acompañada. Yo estuve ensayando una obra de teatro con un músico, gran amigo, Camaleón Rodríguez, y yo lo llevaba a su casa porque yo estaba con auto y él no, y nos quedábamos en la puerta como dos imbéciles conversando muy animadamente a las 3 de la mañana. Entonces de pronto había un patrullero que estaba delante nuestro y lo hacían bajar del auto. Y como yo usaba un bastón, cuando me pedían que bajara del auto, yo trataba de empezar a explicarles que usaba un bastón, porque si no me iban a ver agacharme para levantar algo antes de salir. Eran momentos realmente de fantasía, ¿no? La realidad no podía ser así, pero era. Vos contaste algo sobre el Mundial. Vos pasaste el Mundial en España. Así es. Y contaste unas cosas. Y lo vi por televisión con otros amigos argentinos. ¿Y cómo fue esa experiencia? Vos contaste un poco y era muy interesante. Ver el Mundial por televisión era algo que no podíamos dejar de hacer, porque todos queríamos ver argentinos. Y porque pensábamos que en algún momento en cámara se iba a ver algo, iba a pasar algo que nos diera una enorme satisfacción, que nos conectara con nuestros hermanos que estaban en la patria. Y no, terminábamos llorando. Y terminamos llorando como locos cuando ganó el campeonato. Y vimos que la gente festejaba. Los que estábamos en mi casa llorábamos, pero que no pudimos hablar por 1 o 2 horas, porque no parábamos de llorar. Y otros salieron a celebrar el triunfo argentino. Hubo otros exiliados notorios que fabricaron una bandera argentina con sábanas y salieron a celebrar por Madrid. De todos modos, si ustedes lloraban era porque ustedes hubieran deseado que perdiera, digamos, era difícil. Bueno, por supuesto que hubiéramos deseado que perdiera, por supuesto. No soñábamos que pudiera ganar. Ese partido 7-1 o 7-0, no me acuerdo cómo fue, con Perú, es una de las cosas más sospechosas que he visto en mi vida. Eso es más sospechoso que la mano de Diego.
Pero por otro lado, esto beneficiaba a la dictadura, sobre todo la visión de la gente celebrando y yendo a la Plaza de Mayo para celebrar. Y el que no saltaba, no me acuerdo qué era, si sueco, húngaro, noruego, no me acuerdo. Era horrible, era tenebroso saber que coexistían las dos cosas. Estaba la gente secuestrada, siendo torturada, siendo llevada a la muerte. Y estaba este campeonato internacional de fútbol, en el que la Argentina salió campeón. Y había argentinos que celebraban. Y esta era una realidad y había que aceptarla. Y tu impresión, la impresión de la gente que estaba con vos era que esto iba a llevar a que la dictadura se quedara mucho tiempo más. Sí, señor. ¿Y eso sí, esta era una de las cosas que iba a ayudar a que la dictadura se quedara mucho más. Sí, sí. De esto hablábamos. De todo lo que hacía más fácil la tarea de los dictadores. El silencio, la aceptación, la negación de lo que pasaba, todo se los hacía más fácil. Hay que reconocer que no dejaban mucho margen para otra cosa, pero podríamos habernos evitado el triunfo del 78. La otra pregunta bueno, vos contaste también algunas cosas interesantes sobre la campaña anti-argentina, sobre el alcance que tenía la publicidad del régimen en medios en España. Sí. ¿Puedes contar un poco eso? Había gente complicada con el régimen, había gente contratada, evidentemente, había gente que estaba de acuerdo, o que si no estaba de acuerdo, por lo menos estaba de acuerdo con que le pagaran para decir ciertas cosas. Entonces, el Somos Derechos y Humanos, que hacía que nos pusiéramos carmesí de la vergüenza, el tipo de negación de la realidad y la publicidad de una Argentina cada vez más unida y que avanzaba en orden, el concierto internacional de las naciones. Era muy duro de soportar, era muy feo leerlo. Pero esto sucedió en la prensa española, como sucedió en otras, pero poco, quiero decir, periodistas, medios que publicaran la versión de la dictadura no eran de ninguna manera ni la mayoría ni los más importantes. No, y no creo que en ninguna otra parte haya sido diferente. Esa consigna de Somos Derechos Humanos era la respuesta a las campañas sobre las violaciones a los derechos Así humanos. es. ¿Cuándo empezaste vos a escuchar de un activismo por los derechos humanos? ¿Y cómo fue en tu medio, digamos, cómo entró el tema de los derechos humanos? ¿No? Porque un tema nuevo, digamos. Sí, era un tema. No era algo que Era un tema. existía antes, ¿no? Empezó hablando de lo que estaban haciendo las madres de Plaza de Mayo. Hablando después, ya contaba aquí, de lo que hacía Andrés Cassioli con la revista Humor. Contrataba a toda gente que estaba prohibida en otros medios, como yo, y muchos más.
cada tanto la clausuraban, o secuestraban un número, pero fue una barricada realmente. Hubo una toma de conciencia con respecto a lo que podía hacerse desde el punto de vista de los derechos humanos con la presidencia de Carter, con la delegada de Carter que vino a la Argentina, Patricia Derian. Yo no estaba, pero esto fue muy importante, muy importante. Y Videla, desesperado, consiguió que lo recibiera Jimmy Carter en Estados Unidos, pero no consiguió que le dijera lo felicito. Fue para desmentir lo que esta campaña anti-Argentina decía. La campaña anti-Argentina era ya a veces multitudes en la calle. Ahora, ¿vos tenías la conciencia de que este tema de los derechos humanos era visto como algo antinacional, digamos, era una crítica al país? Claro. ¿Cómo se discutía eso? ¿En tu vida vos discutiste alguna vez con alguien esto? No. Tenía amigos y cuando hablábamos de estas cosas, hablábamos con mucha repugnancia de la gente que decía que esto era una campaña anti-Argentina, que no había que prestarse. A ver, Raúl. Sí, no, te voy a disculpar que te interrumpa, pero trata de cuando él te hace una pregunta, repetirla. Con la pregunta, después perdóname. Perdóname. No me di cuenta. Perdona que te interrumpí porque... No, por favor, no me di cuenta, perdón. ¿Quieres que volvamos sobre este tema de la defensa de los derechos humanos era algo? La defensa de los derechos humanos por alguna gente era vista como una campaña anti-argentina. Por alguna gente, desde el gobierno, mandaban este mensaje a la sociedad. Pero ni siquiera los más opacos, los que menos reflejaban en su vida o en sus sentimientos lo que era la realidad, llegó a creerse que esto era una campaña anti-argentina. Y por supuesto no lo creían ellos tampoco, y no lo creían los cómplices de la dictadura tampoco. Era una manera de explicar por qué no nos quieren, por qué no nos reconocen nuestros enormes méritos. Pero bueno, entre los que estábamos fuera de Argentina era absurdo siquiera pensar que esto era una campaña anti-argentina. La campaña anti-argentina la estaba haciendo la dictadura en la Argentina. Esa era una linda campaña anti-argentina. Bueno, ahora podemos pasar a... Sí. Bueno, sí, ¿no? Sí, preguntas algo interesante para el Sí. comienzo, sobre todo. Claro, pues, a ver, es como una forma de revolver sobre lo Sí. mismo de anterior, ¿no? Pero en alguna medida la violación de los derechos humanos era posible, era favorecida por una cierta indiferencia social. Sí, ¿Podrías la creer- violación a podrías- los derechos humanos era favorecida por una cierta insensibilidad social. Sí. Tardó la gente en empezar a percibir la realidad tal cual era. Corría mucho el por algo será, algo habrán hecho, porque había habido guerrilla, y habían algunas cosas que había hecho la guerrilla que no tenían explicación para el hombre común y que no la tienen para mí tampoco.
hacerte amiga de la hija del jefe de policía para ponerle una bomba debajo del colchón es un procedimiento que no se defiende por sí solo. Poner una bomba y que mueran, no me acuerdo, 17, 27 personas, todos los cuales no tenían aparentemente nada que ver con nada. Ha habido muchos errores de la guerrilla, por decirlo de alguna manera, falta de criterio o criterios enojosos para la realidad, porque ellos no tenían manera de contarle a la gente que esa policía, esa mujer policía, la que mataron en la calle de 6 tiros y que era madre de 5 chicos, era en realidad una hiena que torturaba personalmente. Pero eso la gente no lo sabía y no lo iba a saber nunca. Se supo después de que cayó la dictadura, cuando ellos pudieron empezar a decir cosas que se reproducían en los medios. Pero mientras tanto, yo recuerdo que Ho Chi Minh, me lo enseñó mi marido, decía que el luchador debe sentirse entre su pueblo como un pez en el agua. Y aquí esto no existía. La guerrilla no estaba como un pez en el agua, porque no se puede decir que la gente la apoyara, que la gente entendiera cabalmente qué cosas estaban defendiendo, como no fuera de una manera muy general. Pero puntualmente había casos y cosas que ponían a la gente muy en alerta. ¿Y ustedes, digamos, los artistas que estaban exiliados en España, formaron algún tipo de organización? Los chilenos tenían una organización, los uruguayos tenían una organización, los argentinos tenían 4 organizaciones. Ninguna funcionaba bien y ninguna servía. Éramos un papelón. Como somos aquí, como somos ahora. Un papelón. La izquierda argentina es un papelón. La derecha argentina es un papelón, pero tienen la ventaja, cosa que ellos siempre han hecho, de que ellos se unen. Si hace falta, la derecha se une. En cambio, las izquierdas se dividen y se dividen y se dividen y se dividen. Es desesperante. Somos un papelón. ¿Y qué tipo de actividades hacían los grupos, estos 4 grupos? Bueno, juntarse, pasarse correspondencia o publicaciones, mantenerse al día acerca de lo que ocurría en Argentina, tratar de convencer a los que hablaban gratis por teléfono y descomponían los teléfonos públicos que esto no nos granjeaba la simpatía de los españoles y que todo no se podía hacer vivo, que a veces más valía ser menos vivo y más decente. ¿Y vos volviste en febrero del 79? En febrero del 79. ¿Me puedes contar un poco cómo fue tu regreso? ¿Por qué volviste? Y qué pasó? Yo volví en febrero del 79 porque Alejandro Doria, que había filmado finalmente La Isla, que estuvo prohibida durante más de 2 años porque yo había hecho el guión, finalmente le dejaron filmarla porque igual era una cosa sobre locos en un manicomio, no tenía mucha importancia. Él la filmó
y no estaba contento, digamos, con el trabajo de la pareja protagónica, que eran los que llevaban la historia. Entonces lo que quiso, me llamó por teléfono y me pidió que reescribiéramos un poco la película en el montaje, que lo ayudara a hacer eso. Y me dijo, con el mejor de los sentimientos, somos muy amigos y nos queremos, no hay peligro en que vengas por un mes. Yo estuve averiguando y no podés venir. ¿Qué estuvo averiguando? ¿Con quién habló? ¿Con Macera? Pero era todo disparatadísimo. Y yo en 2 días levanté una casa de 8 dormitorios que tenía, que estaba siempre llena, porque venía gente de distintos lugares del mundo que pasaba por Madrid para ver a los amigos. Y porque venía gente que no tenía dónde quedarse. En 2 días levanté la casa, repartí las cosas según las necesidades de los amigos que quedaban. Dije, en un mes vuelvo. Nadie me creyó. Yo lo creía. Nadie me creyó. Me fueron a despedir la que era como mi hija, y que vivía conmigo, Lautaro Murúa, un pequeño grupo de amigos, y todos me decían, no vas a volver. Al día siguiente de llegar, me levanté a las 7 de la mañana porque tenía que estar a las 8 de la mañana en Laboratorios Alex para empezar a trabajar en la compaginación con Doria. Y me subí a un taxi y empecé a charlar con el taxista. Charlar muy superficialmente, porque en esa época todos teníamos claro que había muchos taxistas que eran policías o informantes. Pero a pesar de todo, como decía Beatriz Guido en España, ella me dijo una vez, una de las cosas que más extraño de Buenos Aires son los taxistas. Los taxistas madrileños eran verdaderamente una peste. Y que sabía de historia, de mecánica cuántica, de lo que quieras, y me habló durante todo el viaje, que era un viaje largo. Cuando me bajé le dije, muchas gracias. Y le dije a Doria cuando llegué, he decidido quedarme. Un taxista me convenció. Y ya no pensé nunca más en volver. Excepto porque no tenía trabajo. Esperé unos meses y era imposible, estaba prohibida en todo. Entonces pedí una entrevista con un mayor que se ocupaba del tema de televisión, de cine, no me acuerdo cómo se llamaba, y me dio una cita en la casa de gobierno. Y él estaba con uniforme. Y yo temblaba por dentro. Pero ¿qué podía hacer? Tenía que saber si iba a poder trabajar o no. Entonces le dije eso. Yo no sé por qué estoy prohibida. Me dijo, vamos a ver, ¿qué quiere decir prohibida? ¿Quién le dijo que usted está prohibida? Nadie. ¿Y entonces por qué lo dice? Porque nadie me contrata. Y no es porque sea tan mala, porque las cosas que he hecho han andado bien. Pero usted, ¿por qué cree que está prohibida? Ese tipo de preguntas. Bien, también trajo una carpeta bastante gordita, en la que tenía evidentemente antecedentes míos y que consultaba cada tanto.
pero ni siquiera era un tipo desagradable. Y me dijo, mañana mismo yo le contesto. Y al día siguiente me llamó y me dijo, usted está en una zona gris, va a poder trabajar un poco. Y desde allí en adelante, un poco trabajaba, un poco me volvían a prohibir, un poco trabajaba, un poco me volvían a prohibir y así. No me volvían a prohibir fantasiosamente, yo firmaba una carta a favor de las madres, firmaba un petitorio, o sea, me metía en cosas que le llamaban la atención y entonces me hacían echar del canal o prohibían una película que yo iba a escribir. Bueno, pero así llegué hasta el 83. Vos contaste algo sobre la censura, describiste un poco el trabajo de pasar por abajo de la censura. ¿Nos podés contar un poco de pasar por abajo, por arriba de la censura? Hubo un momento en que fue claro para nosotros, para algunos de nosotros, que nuestro verdadero trabajo consistía sobre todo en ser capaces de decir lo que queríamos decir, en ser capaces de pasar por arriba, por el costado, por abajo de la censura, de manera que los censores no se dieran cuenta y sin embargo lo que uno quería decir llegara al público. Es un trabajo difícil, equívoco, peligroso y sin embargo indispensable si querés escribir en esas épocas. Y lo logramos. La isla fue un éxito increíble. Y para los únicos que se trataba de unos locos que estaban internados en un manicomio, eran para los censores. La gente interpretaba otras cosas. Así que fue una época muy difícil. Yo no soy amiga de la metáfora. Quiero decir, yo no trabajo con metáforas normalmente, pero la isla sí es una metáfora de una situación social en un momento determinado. Lo último, vos describías un poco la situación social que vos encontraste en febrero del 79, ¿no? Vos Sí. viste, habías estado 2 años en febrero. 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Nos puedes contar un poco, bueno, cómo era el momento de gloria del régimen, digamos, ¿no? El régimen Sí. daba la sensación de que tenía éxito, que iba a Sí. durar, que había logrado grandes logros, digamos. Entonces, ¿cómo vos viviste ese momento y cómo encontraste la gente que vos conocías? ¿Qué pensaba? ¿Qué decía? El momento en que volví era muy difícil porque ellos se sentían muy seguros y porque la gente se había empezado a sentir mucho más insegura. Entonces reaccionaba de manera poco solidaria, digamos. Esto que te contaba del silencio, de que no había nadie que silbara de noche por la calle. No había robos casi. Pero no era porque el régimen extendió su manto de honestidad sobre el resto de la sociedad, sino porque te mataban por cualquier cosa. Te iban a matar por robar una gallina. Buenos Aires estaba muy silenciosa y enormemente triste. Me acuerdo que en el 80, creo, yo hice un breve viaje a Córdoba, invitada por la Universidad de Córdoba. Y sentí que estaba en otro país. La ciudad de Córdoba era casi como siempre. La gente decía bromas por la calle. Los cordobeses son especialistas en un humor
muy popular y muy maravilloso. Y ese humor existía. Y la gente hablaba sin temores en la calle. Sin temores, no decía bajo Videla, pero se hablaba en los bares, se hablaba en las reuniones. Córdoba estaba viva, como lo demostró siempre. Siempre que algo empezaba a pasar en Córdoba. Así que para mí fue casi un deslumbramiento esos días que pasé en Córdoba. Además, porque había sido invitada por una cátedra de ciencias de la comunicación, porque no permitían tener una cátedra de cine ni de televisión. Entonces, esta profesora se las arregló para hacer aprobar un plan de ciencias de la comunicación y hacer una carrera con esto. Y me invitó, lo que era bastante loco. Y pasó un programa de televisión que yo había escrito, que se llamaba La Mujer del Cholo. Y pasó La Tregua. Y al día siguiente yo tuve una charla con los alumnos. 2 días seguidos. Era un clima que aquí no se vivía para nada. En cambio allí fue muy impresionante. Muy impresionante. Y el ambiente artístico e intelectual de la ciudad de Buenos Aires, decías, también esta sensación de silencio, de aplastamiento era... Sí, no era general, pero existía, sí. Existía. Había mucho miedo. En el 81, cuando hicimos teatro abierto, a una actriz que yo había llamado para la obra que había escrito, que se llamaba Papá Querido, le recomendó un actor que no voy a mencionar, que no aceptara porque la iban a prohibir en televisión. De eso había mucho miedo. Y yo, por otra parte, no quise invitar a hacer ese personaje a Bárbara Mujica para evitarle males mayores de los que ya tenía. Estaba prohibida ella. Y ella hubiera aceptado corriendo, pero yo no quería comprometerla. Pero se corría la voz de que los que trabajaran en teatro abierto iban a estar prohibidos. Y parece que para algunos fue así y para otros no, como era todo era arbitrario, corrupto, degenerado, como con los nazis, igual. ¿Puedes poner un poco sobre el tema ese de la zona gris? Era, digamos, había una... Ya no estaba en la lista negra, entonces parece que había pasado a la lista gris. O sea, no era de confianza, no estaba blanca. Cosa que me hubiera avergonzado mucho estar en una lista blanca. Pero esto fue la explicación que él me dio. Pero había cierto orden en estas categorizaciones, o había mucho arbitrio, digamos, Francamente no lo sé. Casi toda la gente que yo conocía estaba prohibida o había estado prohibida en algún momento. Y otros no, por supuesto, pero de algunos no teníamos la menor idea de por qué. Y otros no podíamos creer que no. Y cuando vos volviste, ¿era posible hablar de política, de la situación del país, y en particular del tema de con gente muy amiga o muy de confianza?
¿Me puedes explicar un poco? Se podía hablar de política o de la situación del país. Tenía que ser gente muy amiga, muy de tu confianza. ¿Y cómo establecías esas, digamos, cuándo sabías que podías hablar y cuáles eran los códigos, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo se manejaba eso? ¿Era la familia y los que vos conocías? No tanto. Bueno, yo no hablaba tanto con mi familia. Mi padre había muerto. Estábamos mamá y yo. Tenía primos, tías, tíos. Toda la familia de mamá eran socialistas. Y papá había sido anarquista. Yo no tenía con quién discutir para convencerlo de nada. Estaban todos bastante al tanto de lo que sucedía porque procuraban informarse por cualquier medio y eran todos gente de bien. Pero si no, tenían que ser amigos, gente conocida, gente amiga de amigos. Si no, se hablaba de estupideces diversas. Con una productora de Canal 9 me acuerdo que tuve una reunión en la que ella me ofreció intervenir para que yo pudiera tener trabajo. A mí me resultaba muy simpática y me parecía una persona de bien. Se acabó el caso. Uy, qué pena. Justo ahora. Pasame que la máquina que yo lo voy sacando así. Hacemos más rápido. Unos minutitos más. Deja. No, está. ¿Cómo se llama? No, no se